Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Alto a la imprudencia. Campaña de prevención de accidentes de tránsito. Radio Diferencia. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Alto a la Imprudencia, campaña de prevención de accidentes de tránsito de Radio Diferencia 95.3 FM y Diferencia TV. El día de hoy les cuento que tenemos a dos invitados quienes nos hablarán sobre su experiencia y también nos darán los consejos oportunos para prevenir distintos accidentes de tránsito y también para mantener precaución en las vías en las cuales transitamos diariamente. Les cuento que me acompaña don Víctor Hugo Parra, él es el encargado comunal de emergencia. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, señorita Carolina, por la invitación. Y también nos acompaña David Eugenín, él es reanimador del SAMU y ambos son voluntarios de la tercera compañía de bomberos Arturo Prat. Bienvenido, David. Gracias. Bueno, partimos entonces con David. Cuéntanos más o menos, te pido por favor que nos hagas un resumen de más o menos de qué se trata el SAMU, a qué se dedica y cómo actúa frente a un accidente de tránsito. Bueno, les comento, el SAMU es, por lo que dice su sigla, es un servicio de atención médica de urgencia. Es un servicio que depende del Ministerio de Salud y brinda la atención prehospitalaria y también el traslado de paciente crítico a servicios de urgencia más cercano o más idóneo, ¿ya? Que a veces no es el más cercano, pero sí es el que amerita el paciente que estamos trasladando. Como decía, el SAMU trabaja tanto con personas gravemente enfermas, pero tanto personas que estén en su casa o que estén en algún lugar público. ¿Ya? Es un servicio que funciona los 365 días del año y trabaja las 24 horas con un sistema de turno. ¿Ya? Respecto a la acción que ustedes realizan frente a un accidente de tránsito, ¿cuál es el conducto regular? ¿Nos podrías contar más o menos? El conducto regular, nosotros se activa, digamos, el sistema en nuestro servicio por llamada telefónica. Por lo general es el 131, que es donde contesta un médico y va a despachar el móvil que corresponde a la emergencia. ¿Eso llega a una central? Al centro regulador, que está ubicado en el Hospital Base de Valdivia. En Valdivia, o sea que si yo tengo un accidente en Payaco, me van a contestar de Valdivia y ahí van a derivar. Correcto. Correcto. Muy bien, ¿y cuál es el siguiente paso a seguir? Una vez que uno llama al 131, el médico que va a contestar el llamado o los operadores que trabajan en ese lugar van a recibir el llamado, le van a hacer unas consultas para más o menos identificar de qué problema se habla o se está hablando, para determinar qué móvil se va a enviar. El SAMU consta actualmente de dos tipos de móviles. Un móvil avanzado, los cuales están ubicados en Valdivia, en Lanco, en La Unión, Panguipulli y Payaco. Además tenemos los móviles básicos que solamente están en Niebla, Valdivia, Río Bueno y Los Lagos. ¿Ya? La diferencia es el personal y el equipamiento que tiene la ambulancia. En cuanto al recurso humano, los móviles básicos solo cuentan con conductor y paramédico, y los móviles avanzados cuentan con conductor, paramédico y reanimadores. ¿Con cuál contamos acá en Payaco? Nosotros tenemos un móvil avanzado, ¿ya? Que contamos con reanimador. En mi caso yo soy el reanimador de acá de Payaco. Excelente. Sabemos entonces que hay lamentablemente que es una burocracia que demora un poco el procedimiento y el actuar del SAMU en estos casos en una emergencia, porque sabemos que desde la central van derivando, ¿verdad?, los distintos funcionarios. ¿Cuánto se demora más o menos el SAMU acá en llegar a cualquier punto por ejemplo, de la ruta T206, que es la más compleja en este último año? Últimamente hemos tenido bastantes accidentes en la costa del Seno. Ya nuestro tiempo de respuesta
es similar. Si sale un móvil de Valdivia o de Payaco, los tiempos son similares. Ya alrededor de 15 minutos. Perfecto. Si bien, como tú dices, tiene un sistema donde es medio burocrático, como dices tú, pero los tiempos de respuesta no son malos. ¿Ya? Si tú ves qué unidades de emergencia son las que llegan primero, por lo general el SAMU es el que llega primero. ¿Ya? Carabineros igual, dependiendo de la situación. Y bomberos. Pero si tú los comparas, el tiempo de respuesta es más o menos similar. ¿Qué es lo más difícil que tienen que enfrentar los funcionarios del SAMU al momento de ir a un accidente en este trayecto de Payaco a Valdivia? ¿Con qué se han enfrentado? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿O qué es lo más difícil que es recurrente? Ya, cuando nosotros nos dirigimos a alguna emergencia, por lo general la ambulancia se dirige a unas velocidades mayores, pero siempre dentro de los límites establecidos, cumpliendo con la ley. Sí, nos cuesta, o quizás la gente no conoce el derecho preferente de paso. Que cuando escuchan o cuando ven una ambulancia con sirena y baliza encendida, por ley debieran cedernos el paso. ¿Ya? ¿Y eso no ocurre? Generalmente no. Ya, siempre hay excepciones que de repente los conductores se desvían o de repente frenan, como que no lo tienen bien claro. Lo que corresponde ahí es que ellos se desvíen un poco hacia la berma para que nos permitan el paso, pero no frenar, porque de repente nosotros vamos a una buena velocidad y nos ven o nos escuchan y frenan. Y todo el impulso que llevamos nos restringe toda esa velocidad y después adelantarlo se nos hace muy complicado. Es algo muy importante de tener en cuenta a nuestros auditores del día de hoy que nos están escuchando y que también están viendo Diferencia TV, que entonces de ahora en adelante, en cualquier emergencia, cuando vean una ambulancia, tienen que disminuir la velocidad y llegar a la berma. Eso es lo más oportuno, no detenerse al 100%. ¿Puedo aportar algo yo? Sí, en relación, no solo se da en la ambulancia, sino que sea con todo tipo de vehículos de emergencia. La gente, en algún momento, los conductores que anteceden a estos vehículos de emergencia no son precavidos en ceder el paso, sino que, como dice David, en vez de avanzar hacia la berma, ellos frenan. Por lo tanto, si le sucede a una ambulancia que es un vehículo pequeño, imagínense lo que le pasa a un carro de rescate, a un carro de agua, que es más pesado. Por lo tanto, el conductor debe disminuir mucho la velocidad y después retomar de nuevo la velocidad inicial, le cuesta más. Por lo tanto, lo que dice David se da en cada uno de los vehículos de emergencia que participan o que van a socorrer a alguien en una emergencia. Es muy importante porque eso también puede, el hecho de no tomar las medidas oportunas de los otros conductores pueden lograr o causar un accidente nuevo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Respecto a los accidentes en la carretera, ¿cuáles son los costos mayores a los que se enfrenta o bomberos o el SAMU? Lo que dice principalmente, mira, en el caso de los bomberos son hartos factores que influyen. Vamos a dividirlo en dos situaciones. Una, lo que habla el movilizar personal. Si bien nuestros amigos del SAMU, principalmente su labor es estar en su unidad, por lo tanto ellos salen de ahí. El caso de los bomberos es totalmente distinto, porque cada uno de nosotros participamos de actividades variadas, ¿no es cierto? Y cuando uno recibe la alarma de que está sucediendo, en este caso estamos hablando de un accidente, debe de concurrir desde su lugar de trabajo o su lugar de descanso hacia el cuartel para abordar. Por lo tanto, ahí entra otro factor que dice cómo me traslado yo desde el lugar donde estoy al cuartel. ¿Te fijas? Entonces es otro riesgo que se produce. O sea, si bien hay factores económicos que dicen principalmente por el consumo de combustible, nosotros tenemos carros muy bonitos y cada vez, David puede decir, cada vez son más potentes, como dicen los chicos, cumplen mayor función.
Pero cuando sucede eso, por ejemplo, yo te puedo decir que el último carro que tenemos nosotros de rescate, cada 1 litro de combustible rinde 2 kilómetros. ¿Te fijas? Entonces, claro, exacto, es muy caro mantener el caso del combustible. Por lo tanto, ya son factores tanto emocionales, porque cuando suena la sirena uno lo único que quiere es, chuta, y dice accidente, ya lo único que quiere es llegar pronto al cuartel, y además viene el otro factor que dice relación a los gastos económicos. Entonces, son varios factores que se conjugan cuando uno recibe un llamado en este caso de sirena o de radio, que debe uno concurrir a un tipo de accidente. Muy bien, importante. Respecto a lo que usted mencionaba de el llamado de bomberos, ¿cuántos carros más o menos, cómo se registra, cierto, la cantidad de voluntarios o carros que van a una emergencia? Mira, eso ha ido variando de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, en la última orden del día que emitió Comandancia, que es el ente ejecutivo que regula los bomberos, o operativo que regula los bomberos, dice que cuando se produce un llamado de incendio, de accidente, debe concurrir primero que nada el carro de rescate, que nosotros lo denominamos R3, ¿no es cierto?, más un segundo carro de rescate que nosotros le denominamos RX3, que es anexo al carro de rescate porque lleva otro tipo de materiales que este carro de rescate no lleva, y además un carro bomba o un carro que nos va a soportar o nos va a entregar la ayuda en caso de que se produzca un incendio en el vehículo o los vehículos siniestrados. Por lo tanto, a cada llamado de emergencia de accidente, son 3 vehículos que mueve el cuerpo bombero, el caso del cuerpo bombero de Payá. Hablamos recién sobre los costos económicos, emocionales, y me imagino que también de tiempo. ¿Cuánto tiempo demora la formación de un voluntario de bomberos para poder recurrir a un accidente? ¿Cuánto tiempo? Sí, más o menos. Toda su vida bomberil. O sea, no hay plazo que te diga, no, mira, tú vas a tener un perfeccionamiento, una capacitación inicial hasta ser bombero profesional. Eso es imposible, porque cada vez se va actualizando. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, para poder tripular un carro de bomba yo debo tener un cierto nivel de bomberos, que es el bombero, ahora se llama bombero operativo, y eso significa que debe haber hecho alrededor de 30 cursos durante su proceso para ser bombero operativo y poder tripular. Y después viene un sinnúmero de cursos que te dan el nivel de profesional. Por lo tanto, mientras uno permanece en bombero, está permanentemente recibiendo capacitación, tanto de la Junta, tanto del SAMU y por iniciativa propia de las compañías que están siempre capacitándose, porque cada vez va avanzando. Por ejemplo, los primeros accidentes de por allá por el año 80, tal vez, si uno se fijaba, los vehículos eran pocos los daños que sufrían porque la estructura que tenían ellos eran distintas, eran de mucho fierro. Después fue avanzando, ya cada vez los vehículos están siendo más débiles, por lo tanto se van deformando y los elementos que se necesitan para acudir a uno de estos accidentes son distintos. Y ahora tenemos la otra opción y el otro cuidado, que son los vehículos electrónicos. ¿Te fijas? Entonces uno siempre tiene que irse capacitando, los bomberos que siempre están en las capacitaciones, siempre va avanzando esta cosa para allá. Pasando a otro lado, a mí me gustaría preguntarle cuál es el costo emocional y cómo se trabaja eso, porque en el último año han habido más de 30 accidentes de Payaco a Valdivia, de Valdivia a Payaco, donde lamentablemente han habido más de 10 casos fatales. ¿Cómo se trabaja el posterior trabajo, valga la redundancia, del bombero que tiene que enfrentarse con heridos de mucha gravedad y también con fallecidos? Eso me imagino que tiene que ser complejo también para ustedes.
Sí. Bueno, digamos, el aspecto psicológico que cumplen cualquier rescatista de primera intervención es fuerte. O sea, acá hablamos de personas que van a estar fallecidas cuando lleguemos, personas que van a estar quizás en un estado agónico, y involucrarse con los sentimientos de repente es muy fácil. Ya, en cuanto al SAMU, el SAMU se hacen capacitaciones, se hacen charlas en relación a este tema, digamos, a la psicología de la emergencia, y los participantes de nuestra base tienen ese apoyo, tienen esas capacitaciones que les van dando a través de cursos centrales, ¿cierto? de Valdivia, por lo general, hacen cursos que están relacionados con este tema. En cuanto a bomberos, es algo similar. Igual hemos tenido el año pasado, creo que un seminario de emergencia, de psicología de la emergencia, donde se trataron temas similares de, por ejemplo, los accidentes donde hay vidas pediátricas en riesgo son muy fuertes en cuanto a cualquier rescatista. ¿Ya? Si yo te dijera, no, yo tengo esta experiencia y a mí no me pasa nada, te estoy mintiendo, porque en mayor o menor medida se afecta. Pero hay que tratar de sobrellevarlo de la mejor manera, ¿ya? Y para eso incluso hay psicólogos, hay psiquiatras, que si es que presentar a algún funcionario alguna alteración psicológica, tiene el apoyo necesario. ¿Ya? En bomberos es similar. Claro, y principalmente en el caso de los bomberos tienen un trabajo extra en un accidente, porque son las personas que van a recuperar estos cadáveres. O sea, es más que nuestro amigo del SAMU, ellos certifican y dicen, bueno, esta persona está fallecida. Pero en el caso de los bomberos son los que van a recuperar. ¿A qué se refiere a recuperar? Es que una vez que las instituciones que participan en esta acción, digamos, que siempre es la CIA, hace los peritajes, llega al servicio médico legal, entonces son los bomberos quienes son los que hacen la recuperación de estas personas fallecidas, de los cadáveres, y lo entregan. Por lo tanto, la emoción es mucho más fuerte. Y se hace después, una vez de los equipos que participan, se reúnen generalmente en los cuarteles, y ahí se liberan tensiones. Los que se sienten mal hacen comentarios de lo que le pareció la actividad, en qué se encontraron más débiles, en qué se encontraron más fuertes. Por lo tanto, tratan de liberar esa emoción guardada en el momento, porque uno en el momento no puede hacer partícipe a los familiares que están ahí, sino que uno se guarda, y después llegan los momentos en los cuarteles, en las compañías, donde se liberan un poco esto. Lamentablemente no disponemos de equipo psicológico, nada, sino que por lo tanto cada bombero, el que tiene mayor experiencia, expertise, le va dando el ánimo necesario a aquellos bomberos que participan, que tienen menos expertise o más nuevos en este tipo de acción. Quizás es una desventaja entonces un trabajo por hacer por efectivamente, sí, de parte de la institución sí se debería contar después que los rescatistas participan en esto, no sé, acudir de un psicólogo que es pagado por la institución para que le haga este tipo de terapias que son necesarias. O quizás de pronto semestrales. Sí, por supuesto, sí. Que no sea claro, que no sea después de cada accidente, sino pero que sea cada cierta periodicidad poder contar con este tipo de actividades. Muy bien. Y lo otro que quería contar, en el sentido que para los primeros respondedores, ¿cierto? En cuanto a la psicología, tienen que estar bien preparados para este tema, y también porque uno cuando llega a una emergencia ve familiares alrededor. Y por lo general nosotros tenemos que hacer la contención a esa familia, o a esas personas que están ahí viendo el desastre que hubo o la emergencia. Entonces hay doble tarea psicológica para nosotros, tanto para nosotros mismos como para los familiares que de repente tenemos que contener. Muy bien. Y generalmente los primeros respondedores son carabineros y la gente del SAMU. O sea, principalmente son eso, ellos. Y después, como tercero, son
bomberos y todo el resto de accionar de las unidades de emergencia. Muy bien. Que es, en este caso es la ABC, Ambulancia, Bombero y Carabineros. Muy bien. Respecto a la respuesta ante un accidente, me gustaría saber si pueden darle algún consejo a los automovilistas, a la gente de pronto que lamentablemente se enfrenta como espectador un accidente. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué cuidados tiene que tener para no interrumpir el trabajo o no dificultar más aún el trabajo que ustedes hacen, ya sea como SAMU o como bomberos? Bueno, de partida todo el mundo es muy samaritano. ¿A qué me refiero yo? A que si yo me encuentro con una emergencia, lo primero que voy a hacer, voy a tratar de participar de aquella emergencia, sin tener la expertise, sin saber lo que yo puedo, en qué puedo ayudar, ¿no es cierto? Y a veces, por ser samaritano, en vez de prestar una ayuda que va a no producir lesiones a alguno de los accidentados, se las produce. Por lo tanto, en ese sentido, uno, y David puede defender, uno debe ser bastante cuidadoso en ese sentido. Porque, ¿por qué digo yo esto? Porque, por ejemplo, una persona que esté en una posición que para poder extraerla de donde está se necesita elementos más técnicos, uno por ayudar le puede causar una lesión que no la tenía considerada en ese momento. Claro, un atrapado, por ejemplo. Por si uno ejemplo. trata de ayudarlo a salir, puede que... Exacto, puede producir una lesión. Otro caso es que sucede comúnmente cuando alguien se cae y se golpea la cabeza o se golpea la espalda, uno lo primero que tiende, porque es muy samaritano, a levantarlo, siendo que no se debe hacer o a eso. sentarlo. Por ejemplo, claro, y en vez de poder ayudar y no tener la expertise, entonces podemos provocar una lesión. Por lo tanto, en el caso de un accidente, yo creo que lo primero es tratar de, si conozco algo de accidente, tratar de participar, pero no tan cercano. ¿En qué término? En que se podrá, no sé, dar aviso, tratar de alguna forma, tratar de indicar que los vehículos que la anteceden disminuyan la velocidad, en ese sentido, y esperar, ahora si uno tiene expertise, obviamente que tiene que participar. Muy bien. ¿Algún otro consejo? Sí, mira, en relación a las emergencias, cuando uno tiene, digamos, la mala fortuna de presenciar una emergencia, tiene que tener algunos conceptos claros. Lo primero que uno debe hacer es observar, ¿ya? Observar en el buen sentido para ver si es que hay algún riesgo a que si yo voy a ese lugar a ayudar, no me pase nada a mí. ¿Ya? Primero mi seguridad. Eso se llama evaluación de la escena, ¿ya? O escena segura. Si la escena está segura, yo lo que puedo hacer es visualizar si es que hay víctimas, ¿ya? Si hay víctimas y que estén con potencial riesgo vital, lo que corresponde es que uno llame al 131, ¿ya? Ahí activar todo el sistema de emergencia con nosotros, ¿cierto? Con la ambulancia. Si es que amerita, si es que hay personas atrapadas, se va a gestionar a los bomberos y también carabineros en caso de que hayan bienes involucrados, que por lo general y además para dirigir el tránsito en este sentido. Muy bien. Es un tema no menor. Claro. Eso. En relación a lo que va a pedir el médico, es muy importante. El médico que le va a contestar el llamado, él le va a pedir cuántos lesionados hay. ¿Para qué? Para ver cuántas ambulancias envían, ¿ya? Porque las ambulancias tienen capacidad para una persona en estado crítico, ¿ya? Ahora si están digamos, en un estado que permitan ser trasladados sentados, por lo general un paciente con politraumatizado es imposible trasladarlo sentado, ¿ya? Porque tiene que ir inmovilizado. Si es que yo veo una persona que está en un auto atrapada, que sufrió un traumatismo de alta energía, lo más probable es que va a tener que ser trasladada e inmovilizada, ¿ya? O sea, si yo hago cualquier intento por sacarlo, puedo producirle más lesiones, ¿ya? Porque los ligamentos de la columna cervical se pueden lesionar o pueden estar frágiles y ante cualquier movimiento pueden lesionarse, ¿ya? Entonces, concuerdo con lo que dice don Víctor, que de repente por querer ayudar uno puede producir un mal mayor. Pero lo que corresponde es avisar y tratar de informar. Y además que el centro regulador tiene por función guiar a las personas que están en el accidente.
Si yo estoy al lado de una persona herida y la persona está en un paro cardiorrespiratorio, el centro regulador le va a indicar las maniobras básicas para que él pueda mantener a esa persona con vida mientras llega una unidad especializada. Muy bien. Entonces, llamando, se solucionan varios problemas. Excelente, entonces 131 y ahí hay que ser bien observador. Si uno quiere ayudar y no tiene idea de medicina ni de accidentes, lo que uno tiene que hacer entonces es ser observador, observar todos los detalles y tratar de ayudar en lo que más se pueda, siempre con la supervisión, ¿verdad?, del médico que está en la central. Hasta que llegue, por supuesto, personal del SAMU y de bomberos y de carabineros. Así es. Muy bien, me gustaría que antes de finalizar este programa del día de hoy, si ustedes pueden darle algún consejo a los automovilistas, a la gente que transita estas vías que de pronto son un poco más peligrosas. Digámosle peligrosas, pero sabemos que ninguna vía es peligrosa si se toman las medidas oportunas para transitar bien en las carreteras. Así que me gustaría que le hablaran a los conductores y conductoras que están escuchando a esta hora Radio Diferencia. Bueno, yo siempre hablo del autocuidado. Y el autocuidado, tal cual lo dice, digamos, la generalidad de la palabra es uno cuidarse primero que nada. Por lo tanto, si yo soy conductor, debo respetar primero que nada lo que estipula la ley de tránsito. Entonces, si en una carretera me dice que la velocidad máxima es de 100 kilómetros, no debo sobrepasar esa velocidad. Si yo veo enfrente y me dice que a 100 metros hay una curva, yo debo de respetar que a 100 metros va a haber una curva. Si yo veo línea continua o descontinua, yo, de acuerdo a lo que dice la ley de tránsito, sabré si debo adelantar o no adelantar. Ahora, en el caso hipotético de la Cuesta del Cero, que ha sido unos lugares en la ruta T206 entre Paillaco y Valdivia, porque debemos de mencionar también que la ruta T206 está jurisdiccionalmente dividido en dos. Pasado a la altura, digamos, llegando a la altura de la Cuesta del Cero, un poco más hacia Valdivia, que el sector Camán, se divide el límite de la comuna de Paillaco y parte de la comuna de Valdivia. Por lo tanto, la Cuesta del Cero ahora tiene una pista lenta y una pista rápida, ¿no es cierto? Pero esa pista lenta es para subir lento y la pista rápida es para subir no tan rápido como se sube. Entonces, cuando uno es conductor, debe principalmente respetar eso. Muchos decimos que la construcción de la ruta T206 entre Paillaco y Valdivia presenta dificultades, pero las mayores dificultades son las que hacemos los conductores, porque si nosotros nos regimos por esta ley de tránsito y seguimos cada uno los pasos que nos indican estos letreros, no vamos a tener ningún inconveniente. Y si uno que ha sido conductor de Paillaco a Valdivia, si yo voy a 80 y me pasa un vehículo, significa que ese vehículo va más de 100 kilómetros. Entonces, si uno no respeta eso, ¿qué podemos esperar del resto? Bueno, en ese sentido, concuerdo igual con don Víctor Hugo. Los accidentes que se producen en esta carretera, y como la mayor cantidad de accidentes que se producen a nivel nacional, son provocados por imprudencia de los conductores, ¿ya? El otro día en redes sociales me llamó la atención que decían que la ruta de T206 está mal demarcada, faltan los regadas, pero en mi experiencia, que yo he visto tanto como bombero como en SAMU, los accidentes no se producen porque el conductor no vio la vía, o no se producen porque no había justo en esa parte un ojito de gato, o porque no había un letrero. Se producen por exceso de velocidad, por adelantamientos donde no deben adelantar, generalmente por imprudencia del conductor, generalmente, porque no descansan las horas que deben descansar y después se manejan. Todo eso es prevenible. Y hay algunos autores que mencionan que los accidentes de tránsito son todos prevenibles. Y yo igual concuerdo con esa definición, porque aunque sea un desperfecto mecánico del vehículo, también se puede prevenir si uno hace las mantenciones de los vehículos como corresponde. Y si se mantiene una velocidad prudente.
Así es. Bueno, estamos llegando al fin de nuestro programa del día de hoy. Estamos muy agradecidos como Radio Diferencia de tenerlos aquí y también aprender sobre el funcionamiento de estos dos entes que son fundamentales, no solamente en las emergencias de la carretera, sino que también en el día a día. Sabemos que podemos contar con bomberos y con personal del SAMU en distintas oportunidades de la vida. Así que queremos agradecer a don Víctor Hugo Parra, encargado comunal de emergencia, por venir a nuestra entrevista y a educarnos también, porque muchas de las cosas que nos contó el día de hoy muchos no lo sabemos. Así que agradecer su Muchas gracias, señorita visita. Carolina. Cuando usted disponga nomás, estoy a su orden. Muy bien, agradecemos también a David Eugenín, reanimador del SAMU y también voluntario de la tercera compañía de bomberos. Muchas gracias por venir a compartir también cómo es el trabajo de esta institución. Muchas gracias igual por la invitación. Yo con gusto puedo venir a comentar mi experiencia como reanimador y bombero. Muy bien, yo creo que quedaron algunos temas pendientes que podríamos quizás verlo en otra oportunidad también para seguir hablando de este tema que nos ataña a todos, porque la imprudencia es responsabilidad de todos y todas. Comenzamos a despedir el programa del día de hoy de Alto a la Imprudencia, campaña de prevención de accidentes de tránsito a través de Radio Diferencia 95.3 FM. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.